Reddit pregunta. ¿Cuál es una lección de vida que aprendiste de la manera más dura, y cómo cambió tu forma de ver el mundo? Hace unos años perdí a mi mejor amigo en un accidente de motocicleta. Teníamos apenas 27 años, y él era el tipo de persona que parecía invencible. Siempre sonriendo, siempre animado. Íbamos a todos lados juntos. Un día se fue, y de la manera más absurda. Un conductor distraído cruzó un semáforo en rojo. Fue instantáneo. Durante meses, no podía dormir sin pensar en cómo perdí la oportunidad de decirle lo importante que era para mí. Me di cuenta de cuántas veces damos por sentado que tendremos más tiempo. Más oportunidades para reírnos, para arreglar discusiones tontas, para tomarnos una cerveza. Esa experiencia me cambió profundamente. Me volví más directo con la gente que quiero. Les digo lo que siento. No guardo rencores innecesarios. También aprendí a disfrutar más los pequeños momentos. Una charla larga, una comida buena, un atardecer. No quiero sonar cursi, pero cuando pierdes a alguien así, te das cuenta de que la vida no te debe nada. Ni siquiera un segundo más. Invertí casi todos mis ahorros, estábamos hablando de unos $30.000, en una supuesta startup de tecnología que un viejo amigo de la universidad me había presentado. Tenía una presentación perfecta, incluso algunos prototipos. Parecía tener inversores listos. Me decía, confía en mí, tú serás uno de los fundadores. Y confié. No firmamos papeles al principio, porque él decía que primero había que formalizar ciertas cosas. Meses después, cuando empecé a presionarlo para ver resultados, empezó a desaparecer. Finalmente, cuando me di cuenta, él ya había transferido los fondos a otra cuenta y se había mudado de ciudad. Nunca más lo vi. Y sí, podría demandarlo, pero sin pruebas claras, el caso es débil. Me estafó legalmente. La lección más dura que aprendí fue que no se puede mezclar amistad con negocios sin dejar las cosas claras por escrito. Suena obvio, pero cuando uno tiene confianza, se le olvida. Hoy soy mucho más escéptico, pero también más inteligente. Leí libros sobre finanzas, aprendí a invertir bien, y entendí que no hay atajos. El dolor fue brutal, pero en retrospectiva, me forzó a despertar. Tuve mi primer hijo a los 20 años. Fue inesperado, pero decidí tenerlo. En ese momento, creí que podría con todo. Que estudiar, trabajar y criar a un hijo no eran cosas tan incompatibles. Lo que no entendí, y esto es lo más duro, fue que me iba a perder a mí misma en el proceso. Durante años, no supe quién era más allá de la mamá de Tomás. Mis amigos se alejaron, mis metas se pusieron en pausa, y cada día era una repetición del anterior. Incluso cuando amaba a mi hijo con todo el corazón, había días donde lloraba porque sentía que había desaparecido como persona. Que ya no importaban mis pasiones, mis ideas, mi historia. La vida me forzó a reconstruirme desde cero. Tomé terapia. Volví a estudiar, online, a ratos, como se podía. Me reconecté con la lectura, la escritura. Hoy tengo 34 años y me siento orgullosa de haber salido adelante. Pero si algo aprendí es que nadie te prepara para lo que implica sacrificar partes de tu identidad. Ser madre es hermoso, sí, pero también es doloroso, y eso hay que decirlo más. Crecí en una familia muy cerrada, muy nacionalista. Me enseñaron que en nuestro país se vive mejor que en cualquier otro, que los demás no entienden cómo funcionan las cosas realmente. Me creí todo eso, hasta que me fui a vivir un año a Alemania por una beca. Luego a Japón, luego a Chile. Y me di cuenta de algo, no teníamos la verdad absoluta. Ni siquiera estábamos tan bien como creíamos. Lo más duro fue enfrentar la disonancia cognitiva. Ver que otras sociedades funcionan mejor en temas que en mi país están rotos. Salud, transporte, civismo. Fue humillante, pero necesario. Porque también aprendí que ningún país es perfecto, que todos tienen sus problemas, pero que vivir fuera te da perspectiva. Te hace más humilde. Te obliga a cuestionarte. Volví distinto. Me alejé de los discursos extremos. Ahora soy alguien que escucha más. Que aprende. Que sabe que el mundo es más grande que la calle donde naciste. Y eso, para mí, fue una lección de vida que no tiene precio. Trabajé en una agencia de marketing durante 6 años. Al principio, todo era emoción. Trabajar con marcas grandes, sentirme creativo, hacer horas extra como un héroe. Me encantaba decir estoy ocupado. Me hacía sentir importante. Pero lo que no vi venir fue el desgaste. Poco a poco, dejé de dormir bien. Comía frente a la computadora.
Mi pareja me decía que ya no estaba presente. Me dolía el pecho a veces, pero lo ignoraba. Hasta que un día me desmayé en medio del trabajo. Me desperté en el hospital con una gastritis nerviosa severa y una advertencia médica: si sigues así, te vas a matar sin darte cuenta. Y ahí supe que tenía que parar. Renuncié, sin plan. Me sentí culpable al principio, como si hubiese fracasado. Pero luego descubrí el valor de vivir despacio. De descansar. De no poner tu identidad en el trabajo. Hoy tengo un empleo remoto, con menos paga, pero más tiempo para mí. Cultivo plantas, leo, camino, y vivo de verdad. Tuve una relación de más de 6 años con alguien a quien consideraba mi alma gemela. Vivimos juntos, compartimos sueños, viajes, hasta llegamos a hablar de hijos. Siempre pensé que el amor era lo más importante, que si te amabas lo suficiente, todo lo demás se acomodaba. Pero no. No fue así. Un día me dijo que ya no era feliz. Que necesitaba buscar su verdad. No había una infidelidad, no había peleas constantes, simplemente, su corazón ya no estaba en el mismo lugar. Y eso me destruyó. Me hizo pensar, ¿no fui suficiente? Me comparé con otras personas. Me culpé por no haber sido más divertido, más ambicioso, más algo. Con el tiempo y mucha terapia, entendí que el amor no garantiza compatibilidad a largo plazo. Que puede ser increíble, amoroso, generoso, y aún así, no encajar en el camino del otro. Y eso no es culpa tuya. Esa lección me dolió como pocas cosas, pero me ayudó a dejar de perseguir ideales imposibles. Ahora sé que amar también es aceptar cuando algo termina. Sin odio, sin dramatismo, solo aceptación. Yo solía creer que si tratabas bien a la gente, ellos te tratarían igual. Que si eras generoso, leal, transparente recibirías eso de vuelta. Me criaron así. Y lo viví con la ingenuidad de alguien que cree que el mundo funciona con justicia emocional. Pero me traicionaron muchas veces. Compañeros de trabajo que se aprovecharon de mi ayuda para quedarse con el crédito. Amigos que solo me buscaban cuando necesitaban algo. Una pareja que jugó conmigo por meses, haciéndome creer que todo estaba bien mientras buscaba a alguien más. Y no me volví cínico. Pero sí aprendí a no asumir que todos piensan o sienten como yo. A poner límites. A no darlo todo de entrada. A observar más antes de confiar. El mundo está lleno de gente buena, sí, pero también de personas que no saben lo que tienen hasta que lo destruyen. O peor, que lo saben, pero no les importa. Estudié Derecho durante 7 años. Me gradué con honores. Entré a trabajar en uno de los estudios más prestigiosos de mi ciudad. Y lo odié. Cada segundo, cada cliente, cada conversación llena de egos y apariencias. Pero no podía dejarlo. ¿Cómo iba a abandonar lo que tanto esfuerzo me costó? Me tomó mucho tiempo aceptar que me equivoqué. Que lo que me apasionaba era escribir, no litigar. Y cuando lo dije en voz alta, me miraron como un loco. Mis padres, mis colegas, incluso mis amigos. Todos decían, ¿dejar todo eso para escribir artículos? ¿Estás seguro? Sí, lo estuve. Dejar esa carrera me costó años de inseguridad, trabajos mal pagados, burlas sutiles. Pero también me devolvió el alma. Hoy vivo modestamente, pero feliz. Escribo para medios independientes, tengo un blog con miles de lectores, y más paz mental que nunca. Aprendí que el título no es tu identidad. Que la estabilidad no es igual a plenitud. Que si vas a pasar 40 años trabajando, más te vale que sea algo que no te mate por dentro. Crecí en una familia muy disfuncional. Mi padre era alcohólico, mi madre emocionalmente ausente. Hubo gritos, silencios fríos y manipulación. Durante años cargué con resentimiento, y no es que no tuviera razón. Fui una niña herida que creció en modo supervivencia. Pero lo que no entendía era que ese odio seguía alimentando mi dolor incluso cuando ya era adulta. El día que empecé a trabajar mis traumas en terapia, me di cuenta de que seguir culpándolos no me estaba ayudando. No se trataba de justificar lo que hicieron, sino de soltar la expectativa de que algún día se iban a convertir en los padres que necesitaba. Perdonarlos fue un proceso lento, doloroso, pero necesario. No lo hice por ellos, lo hice por mí. Para poder formar relaciones sanas. Para no repetir lo mismo. Para dejar de definirme por lo que me faltó. Ahora tengo hijos, y cada día intento no ser una fotocopia de lo que viví. Esa lección me liberó. Literalmente. Durante años fui el tipo de persona que se burlaba, en silencio, de quienes decían tener ansiedad o depresión. Pensaba que era exageración.
que todos tenemos días malos, y que lo que hace falta es ser más fuerte. Hasta que me tocó. Tuve un colapso nervioso a los 31. No podía dormir, ni concentrarme. Empecé a tener ataques de pánico en el trabajo, en el transporte público, incluso en casa. Lloraba sin razón. Pensé que me estaba volviendo loco. Visité a 3 médicos antes de que uno me dijera, esto es ansiedad crónica. Tomé medicación por un tiempo. Fui a terapia 2 veces por semana. Reestructuré mi vida completa. Y aprendí que la mente, como el cuerpo, necesita cuidado. Que no es debilidad pedir ayuda. Que no sirve de nada tener éxito si estás roto por dentro. Hoy hablo abiertamente de salud mental. En redes, en mi entorno. Porque sé que mucha gente está sufriendo en silencio, igual que yo. Y nadie debería sentirse débil por eso. Y bueno, después de leer todo esto, uno no puede evitar quedarse pensando. A veces la vida no te enseña con palabras suaves ni consejos bonitos. A veces, te empuja contra el piso, te sacude duro, y te dice, aprende o te repito la lección. Lo loco es que muchas de estas historias vienen de gente común, de personas que un día dijeron voy a soltar esto en Reddit, y sin saberlo, terminaron ayudando a miles. Y es que a veces, leer lo que otros han vivido es una forma de evitar que te pase lo mismo. O al menos, estar más despierto. Personalmente, creo que todos tenemos esa lección que aprendimos cuando ya era tarde. Pero eso no nos hace débiles, nos hace humanos, y si lo compartimos, tal vez alguien más pueda esquivarla. Así que si algo de esto te hizo pensar, te movió o te recordó algo, déjalo en los comentarios. Que acá no solo leemos Reddit, también leemos a ustedes. Nos vemos en el próximo episodio, con más historias que probablemente no sabías que necesitabas escuchar. Dale like, suscríbete.